Hola a todos y a todas, me llamo Gracia, soy estudiante de Humanidades en la UOC. Este es un trabajo para la asignatura Introducción a la Literatura Europea, en concreto un trabajo sobre la obra Si esto es un hombre de Primo Levi. Bien, he titulado el trabajo Cartografía del horror para ilustrarlo. No tenemos lenguaje para el horror. El horror no tiene lenguaje propio, solo puede ser narrado en préstamo. Esto lo dijo John Van Ville y nos sirve para introducir la obra, la literatura como testimonio del abismo. Nos adentramos en un territorio sagrado y profano, allí donde la literatura se convierte en testimonio de este abismo. Dante, Conrad y Levi han sido nuestros tres guías, nos han conducido por los círculos alrededor de una misma pregunta, que podría ser cómo representar lo irrepresentable. El infierno de Dante es un viaje alegórico, un descenso ordenado hacia el mal. El corazón de las tinieblas de Conrad es un viaje colonial, una exploración de la sombra que habita en el hombre civilizado. Si esto es un hombre de Primo Levi, sería más bien un viaje testimonial, ¿no? Un informe desde el epicentro de la deshumanización humana. Entonces tenemos tres viajes, tres infiernos. ¿Qué nos dicen sobre nosotros mismos? Comenzamos con el infierno de Dante, el infierno como orden moral. Dante nos ofrece un infierno estructurado, casi jurídico, donde cada pecado tiene un castigo. Es una cosmovisión medieval, teocéntrica, donde el mal tiene un sentido dentro de un orden divino. Pero hay algo más allá, no sé si recordáis. El viaje de Dante es un viaje de reconocimiento. En el canto 32, en el lago helado de Cocytus, donde los traidores yacen inmovilizados, Dante tropieza con la cabeza de este ser, con la cabeza de Bocca degli Abati. Y el condenado le grita, ¿por qué me pisas? Y Dante, en un acto de crueldad, le responde, quiero que el mundo sepa quién eres. ¿No? El primer gesto de esta literatura testimonial. Se nombra al culpable, se expone su crimen. Luego veremos que Auschwitz no tiene un lago helado donde los verdugos yacen castigados, más bien Auschwitz es un infierno sin Dios. Segundo infierno que hemos visto, el horror como vacío, ¿no? Marlowe, el narrador de Conrad, viaja al Congo en busca de Kurt, un hombre brillante que ha caído en la barbarie. Pero cuando lo encuentra, Kurt ya no es un hombre. Es solo una voz que susurra el horror antes de morir. ¿Qué es ese horror? ¿Son las cabezas clavadas en las estacas? ¿Son los crímenes coloniales? ¿O se trata más bien del mismísimo, del absoluto vacío? Es el momento en que Kurt mira hacia adentro y no encuentra absolutamente nada. Auschwitz, como el Congo, también fue una empresa burocrática. No hubo monstruos, hubo solo hombres cumpliendo órdenes. Y esto Levi lo describió con una precisión quirúrgica. Los monstruos existen, pero son demasiado pocos para ser peligrosos. Los más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios dispuestos a creer y obedecer sin discutir. Aquí la filósofa Hannah Arendt nos lanza una pregunta. ¿Es el mal una ausencia de pensamiento? ¿Es el mal una ausencia de pensamiento? Ella hablaba de que la banalidad del mal residía precisamente en su falta de profundidad. Pasamos a Primo Levi. Primo Levi, en su obra Si esto es un hombre, narra su experiencia en el campo de concentración de Auschwitz. Su escritura es un testimonio de la degradación humana y de la lucha por mantener la dignidad. Levi escribió, nosotros, los que sobrevivimos a los campos, no somos testigos verdaderos. Nosotros somos los que a través de la prevaricación, la habilidad o la suerte, nunca tocamos fondo. Los que estuvieron y vieron el rostro de la Gorgona no regresaron, o regresaron sin palabras. Esta cita
refleja la profundidad del trauma y la dificultad de transmitir la experiencia de lo terrible. Desde una perspectiva más filosófica, psicoanalítica, diría, el Holocausto representa la aniquilación absoluta del sujeto. La filósofa Hannah Arendt habló de esta banalidad del mal, sugiriendo que el mal puede surgir de la obediencia ciega y la falta de pensamiento crítico. Psicoanalíticamente, esta deshumanización en los campos la podemos entender como una regresión a un estado muy primitivo, ¿no? Donde la identidad se disuelve por completo y entonces el sujeto se convierte en objeto. Si Levi nos dejó un marco racional, hubo otros supervivientes que abordaron este horror desde otros ángulos, ¿no? Tenemos a Tadeusz Borowski en Adiós a María, que escribe con un crudo cinismo desde la perspectiva de un prisionario, entre comillas, privilegiado, ya que era un capo. En su frase, en el campo no había poesía, solo hambre y selecciones. Se desmonta cualquier romanticismo. Borowski se suicida en 1951, incapaz de vivir con su memoria. Tenemos a Charlotte Delvaux, una poetisa francesa, resistente superviviente de Auschwitz. Su prosa fragmentaria, muy sensible, ¿no?, para captar toda inhumanidad. En Ninguno de nosotros volverá, ella escribe: el frío era un animal que nos mordía los huesos. Introduce la memoria del cuerpo. Jean Amery, en Más allá de la culpa y la expiación, un filósofo torturado por la Gestapo, analiza la violencia como pérdida de confianza en el mundo, pues quien ha sido torturado permanece torturado, ¿no? Una reflexión sobre la condensación, sobre un tiempo detenido. El torturado vive en un presente perpetuo, ¿no? Y dialoga esto con Bergson y Husserl. Vasily Grossman, en Vida y Destino, compara a Auschwitz y el Gulag, el totalitarismo como máquina de deshumanización. Su personaje Strum enfrenta la llamada la culpa del superviviente, ¿no? Porque yo vivo mientras ellos están muertos, ¿no? Como llevar esta culpa durante el resto de una vida habiendo visto tal catástrofe. Bueno, ¿por qué incluir estas voces? Porque el Holocausto no fue solo un monólogo, ¿no? Fue un coro, toda una orquesta de supervivientes rotos, totalmente fragmentados, y cada uno dejó su testimonio con su propia herida lingüística. Como escribió Paul Celan, nadie testimonia por el testigo. Volviendo a Levi no escribe con la voz de Dante ni con el lirismo de Conrad. Su prosa es muy científica, es muy clara, porque bien sabía que el horror no necesitaba ningún tipo de adorno. Pero hay un momento, insisto, es un hombre donde se rompe esta frialdad. Y es el encuentro con Null Achten. No es el prisionero que ha perdido hasta su nombre, que es solo un número, el 018. Null Achten ya no llora, Null Achten ya no siente. Es un cadáver que respira, ¿no?, que apenas respira. Y Levi dijo: si pudiera encerrar en una imagen todo el dolor de nuestro tiempo, elegiría este rostro que no comprende nada. Podría ser el verdadero musulmán de Dante, el que ha perdido hasta la capacidad de sufrir. ¿No? ¿Qué ocurre dónde se deja esta experiencia? ¿Dónde reposa en el cuerpo? ¿Qué ocurre cuando el trauma es tan grande que ya no puede ser simbolizado? Hay una nada, ¿no? Como diría el psicoanalista Lacan, hay un punto en lo real que resiste toda representación. Para ir acabando, el testimonio como acto de resistencia, aunque suene muy idealista, pues frente al silencio del horror solo queda este acto de resistencia, ¿no? El arte, lo podríamos llamar. Paul Celan en Las humanidades, Paul Celan en Fuga de muerte escribe: tu cabello de oro, Margaret, tu pelo de ceniza, Sulamita. Dos mujeres, una alemana, una judía, y la poesía como lugar donde convergen, donde coexisten la víctima y el verdugo. Charlotte Delvaux de nuevo: hoy lloro porque sé que lloro, ¿no? El llanto como retorno a la humanidad. Y Jorge Semprún, en La escritura o la vida, se pregunta cómo contar algo que no tiene palabras, cómo narrar el fin del mundo. Como conclusión,
Dante nos enseñó que el infierno tenía un orden, Conrad nos mostró que el horror era un vacío y Levi nos recordó que el mal puede ser burocrático. Hay una cuarta capa aquí, que es la nuestra, que es el deber de seguir contando. Como escribió Giorgio Agamben, el testigo es aquel que sobrevive para narrar lo que nadie debería haber visto. El Holocausto no solo fue una tragedia histórica, sino una lección sobre la capacidad humana para la barbarie y la importancia de la memoria. Al conectar estos testimonios con obras que hemos transitado, como El infierno y El corazón de las tinieblas, podemos comprender mejor la profundidad del sufrimiento humano y la necesidad de preservar nuestra humanidad frente a la oscuridad. Es decir, al recordar estos infiernos, no solo honramos a los muertos, sino que debemos seguir interrogándonos. ¿Qué nuevos infiernos hemos normalizado? ¿Qué silencios nos habitan? ¿Qué silencios estamos habitando? ¿Qué espacios? ¿Cómo seguir escribiendo después de cierta barbarie, después de cierta crueldad, deshumanización, etcétera? Porque, como dijo Primo Levi, si comprender es imposible, conocer es necesario. Y esto sería todo por ahora. Gracias por estar aquí y que vaya bien. Chao, chao.